Buenos días, doctora. Buenos días, colegas. El día de hoy vamos a desarrollar lo que viene a ser el taller 1, que se titula Análisis de los factores que influyen en el diseño curricular de la carrera de idiomas. Los integrantes del grupo número 3 son Cáceres Murga Nicole, Cárdenas Sánchez Joel, Mendoza Campos Natalie, Roncal Pretel Carol y Burgos Hurtado María Elena. En el presente taller tenemos como objetivo identificar y analizar los factores que influyen en el desarrollo curricular de la carrera de idiomas en la Universidad Nacional de Trujillo. Estos factores que van a influir en el diseño curricular son la política educativa, los principios y condiciones institucionales, las necesidades socioeconómicas que van a impactar en el mercado ocupacional, en el campo profesional y a la vez también en las prácticas profesionales. El desarrollo de un currículo está determinado por las necesidades socioeconómicas y el momento histórico por el que atraviesa el país. Por tal motivo es importante identificar los factores que influyen en el desarrollo curricular, sin pasar por alto que todos influyen de manera determinante y el impacto que tiene sobre la vida educativa de los alumnos es fundamental. Finalmente, los usuarios de este servicio, es decir, los estudiantes, tienen necesidades y si esas necesidades no son cubiertas en su totalidad, se verá reflejado en el desempeño y la capacidad de solucionar problemas dentro de su sociedad. La política educativa es un proceso bastante complejo, aunque se siga viendo como un resultado simple de las decisiones de la política pública, que solo están atendiendo un servicio educativo de un determinado sector social. La dimensión de la política educativa responde a una elección para lograr que en el país se pongan en marcha políticas educativas que sustenten la dimensión pedagógica real de los problemas referidos a la educación. La política educativa establece la forma de seleccionar, ordenar y cambiar el currículum dentro del sistema educativo, clarificando el poder y la autonomía que diferentes agentes tienen sobre él, interviniendo de esta manera en la distribución del conocimiento dentro del aparato escolar y repercutiendo en la práctica educativa. La política es un primer condicionante directo del currículum, en tanto lo regula e indirectamente a través de su acción en otros agentes moldeadores. La política educativa se puede sintetizar en torno a una serie de lineamientos que contribuyen a darle forma y a que logre, por medio de diversos caminos, la función de regular la educación. Analizando esos lineamientos de intervención, se enmarcan los siguientes aspectos en materia de política educativa. Número 1. Las formas de regular o imponer un determinado reparto del conocimiento dentro del sistema educativo. Número 2. Estructura de decisiones centralizadas o descentralizadas en la regulación y control del currículum. 3. Aspectos sobre los que incide ese control. Vigilancia en orden a determinar el cumplimiento de los objetivos y aprendizajes considerados mínimos. Ordenamiento del proceso pedagógico o intervención a través de los medios didácticos. Número 4. Mecanismos explícitos u ocultos por los que se ejerce el control sobre la práctica y evaluación de la calidad del sistema educativo. Y número 5. Las políticas de innovación del currículum, asistencia a los centros y de perfeccionamiento de los profesores como estrategias para mejorar la calidad de la enseñanza. Ok, buenos días. Continuando con la exposición, los principios y condiciones institucionales. Tenemos tres principios.
El primero sería la integración, el segundo la secuencia vertical y el tercero la continuidad. La integración es lo que nos quiere decir que el conocimiento es un todo. La secuencia vertical es una norma de respeto a la planificación del currículo, la relación que existe entre los objetivos contenidos y las experiencias de aprendizaje, y la continuidad, que se refiere al carácter progresivo con el que se construye y adquiere el aprendizaje. Bien, según el diseño curricular básico nacional para la carrera profesional de idiomas, los principios de esta carrera serían la participación y flexibilidad, es decir, está orientado a la participación de los actores socioeducativos. Plantea el trabajo colaborativo con el fin de modificar y adaptar las propuestas curriculares del contexto en particular. Nosotros como docentes no somos simples aplicadores de programas que también ya existen, sino que también tenemos la función de innovar e investigar y adaptarnos a las diferentes realidades. Esto promueve así la descentralización y el predominio de la autonomía local o institucional, ya que debemos recordar que las diferentes realidades en las cuales se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje varían. Luego tenemos la medición del aprendizaje, que consiste en formar un profesor investigador y conocedor de la realidad educativa y la diversidad social y cultural de su región, que actúa como mediador de cultura y aporta la construcción de identidades en un mundo globalizado. Luego tenemos la reflexión en y desde la práctica para la reconstrucción social, lo cual permite desaprender para aprender. Entonces, depende de nosotros como docentes tener un desarrollo profesional, así como lo declara Steenhuis. Entonces, el docente tiene un papel activo, teniendo en cuenta su construcción y su práctica. Recordemos que Steenhuis dice que el docente tiene que estar en constante innovación y es el eje principal. Si no existe un buen docente, un buen profesional, no se puede desarrollar un buen currículo, ya que la teoría que él tenga pedagógicamente podrá adaptarla a la práctica y está en constante cambio y modificación. Luego finalmente tenemos la evaluación con énfasis formativo, lo cual permite, así como bien conocemos desde el constructivismo, conocer el error y aprender de él. Aquí tenemos a los actores socioeducativos como activos procesadores y constructores de saberes. Finalmente, las condiciones institucionales, lo que se refiere a los aprendizajes de nuestros estudiantes que están condicionados por las funciones que la institución ofrece. Pues de esta manera tenemos la calidad de educación. Serían entonces nuestras condiciones y posibilidades institucionales, lo cual es un factor importante que interviene en la formación del currículum y que actúa como determinante de lo que ocurre en nuestras aulas. Muy buen día, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar de las necesidades socioeconómicas. Se considera que las necesidades sociales y económicas forman parte de las investigaciones prioritarias para la fundamentación y desarrollo de un currículum. Determinar las necesidades sociales implica definir las preferencias, los objetivos que persiguen y los recursos que se dispone, es decir, elaborar un modelo de sociedad buscado, ¿no? Para ello es necesario analizar todos los aspectos, con qué recursos naturales y humanos se cuenta, qué fuerzas internas y externas se oponen, qué nuevas instituciones son necesarias, etc. De acuerdo con esta concepción, deben distinguirse las necesidades mediante inmediatas, regionales, particulares, nacionales y generales. Para determinar las necesidades sociales debe captarse la realidad social, a lo cual es necesario ubicar en tres sistemas contenidos en el macrosistema social, ¿no? El punto número 1 es el sistema político,
que define todas las relaciones existentes en el macrosistema social por medio de disposiciones y regulaciones. 2. El sistema cultural, que aporta a los sistemas políticos y económicos, al macrosistema social, pautas normativas de usos, costumbres, creencias y valores de todo tipo, entre ellos los de conocimiento científico y tecnológico. En este sistema se ubica la educación superior como uno de los subsistemas más importantes del sistema cultural. El sistema económico, que produce bienes y servicios para los otros sistemas. Su principal relación con la educación superior consiste en que demanda de esta profesionales e investigadores. En esta nueva era de globalización es de vital importancia entender un segundo idioma, sobre todo el inglés. La doctora Hernández, en el año 2014, en su investigación Estrategia metodológica para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de inglés de la modalidad semipresencial del Departamento Especializado de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato, en España, nos postula la necesidad, ¿no?, de la carrera de idiomas, ¿no?, en 4 puntos muy destacados, ¿no? En realidad son innumerables, pero yo enumero 4 puntos y vamos a analizar cada uno de ellos. Tener acceso a la información que se encuentra en este idioma, como artículos, revistas, libros, videos, cursos, entre otros. Desde que somos estudiantes, e incluso en cualquier red social, la mayoría de información la encontramos en otro idioma, que es el inglés, ¿no? Inclusive en las redes sociales. Generalmente la bibliografía, según un estudio realizado en un promedio, el 80% de la información en Internet se encuentra en este idioma, mientras que solo el 4% se produce en español. Por lo cual se puede afirmar que si no existiera un correcto dominio en inglés, se podría formar una barrera de captación del conocimiento. Otras investigaciones plantean sobre este tema: saber inglés nos dará acceso a información más actual y completa, conoceremos los últimos avances y podremos acceder a la mayoría de textos científicos, académicos y tecnológicos. Según un estudio, más del 56% de los sitios de Internet están editados en inglés. En un segundo lugar se encuentra el alemán con un 8%. Hoy en día cualquier investigador o profesional que quiera estar al día o acceder a libros especializados necesita irremediablemente saber inglés para estar informado, porque precisamente el 75% de la bibliografía científica está en inglés. Otro punto sería acrecentar la cooperación internacional entre países y universidades mediante becas. La enseñanza en inglés en cualquier parte del mundo en la actualidad es vista como una necesidad y una urgencia. Eso lo podemos hacer incluso notar nosotros mismos, ¿no? En nuestro proceso de enseñanza en la educación superior, nosotros como estudiantes, a los recién graduados, se les exige que sean capaces de comprender textos complejos que se encuentren dentro de su área de conocimiento y puedan expresarse con cierto grado de fluidez cuando se comuniquen con otras personas en inglés. Por tal razones, las instituciones de educación superior deben garantizar el cumplimiento de un número de horas básicas y la calidad en las cátedras que son impartidas. Otro punto sería acceder a proyectos de investigación y desarrollo, eventos internacionales. Dado que los principales convenios y eventos internacionales importantes, medios de comunicación, la bibliografía de alto nivel cognitivo, etc., todos estos ejemplos emplean y se desarrollan en inglés como un primer idioma. El siguiente punto sería el desarrollo de empresas y auge del turismo. El proceso de globalización ha traído consigo la firma de tratados de libre comercio con algunos países como Brasil, Canadá, Suiza y Estados Unidos, en donde muchas de las negociaciones son realizadas en inglés, por lo cual dentro de las organizaciones se ha establecido como requisito fundamental que los profesionales tengan un dominio de esta lengua para poder ser contratados en determinados cargos y puedan tener la posibilidad de una movilidad laboral internacional. O sea, en esta parte también se hace presente la importancia de tener un segundo idioma, en este caso el inglés, para poder acceder a un mejor mercado laboral. Asimismo, en el Perú el turismo ha aumentado en los últimos años debido a que más extranjeros están llegando a nuestras tierras por un hecho cultural, de tal manera que nosotros también aprendemos de ellos de nosotros. Con esto doy paso a mi compañera para continuar con la exposición.
Continuando con la exposición, vamos a realizar un análisis del factor mercado laboral y su influencia en el diseño curricular de la carrera profesional de profesor en idiomas. Para iniciar, es importante señalar que las profesiones que se enseñan no siempre responden a un mercado de trabajo establecido. Esto da lugar, por ejemplo, al aumento de profesionales desempleados. La escolaridad se devalúa, pues en la medida en la que hay más profesionales, se exigen más requisitos para contratarlos. Y por otro lado, los profesionales que no encuentran un empleo adecuado se subemplean, se emplean en ocupaciones radicalmente distintas o emigran. Por eso es indispensable conocer el mercado laboral donde se insertarán los estudiantes para que el diseño curricular que realicemos esté acorde con sus necesidades. Para realizar la primera parte del análisis, nos hemos basado en un trabajo de la Universidad Ricardo Palma que realiza un seguimiento a egresados de la carrera de traducción e interpretación de dicha universidad, tomando una población de 295 egresados de los años 2014, 2015 y 2016. En este primer cuadro tenemos que el 50% se desempeña en una empresa particular como empleado, seguido del 24% que se desempeña como traductor e intérprete independiente. En este segundo cuadro, acerca de la actividad laboral principal según año que terminó sus estudios profesionales, tenemos que el 50% trabaja en la especialidad de su formación profesional, el 31% trabaja en una especialidad afín a su formación profesional y el 13.8% trabaja en una especialidad diferente a su formación profesional. En cuanto al servicio con mayor demanda laboral, tenemos en primer lugar a la traducción, seguido de la interpretación y la docencia. En cuanto al nivel de suficiencia de la formación recibida para enfrentar el mercado laboral, el 19% lo considera insuficiente y el 10.3% muy insuficiente. Ahora realizaremos el análisis del mercado laboral en la carrera de idiomas según otro enfoque. El mercado peruano de enseñanza de idiomas factura alrededor de 150 millones de soles al año, siendo su creciente demanda un impulso para la rápida expansión del sector. A la fecha, operan cerca de 96 institutos o centros de idiomas en el Perú. Inglés es el idioma más demandado debido a su carácter de lengua franca en una economía cada vez más globalizada. 9 de cada 10 centros de idiomas en el país imparten clases de esta lengua. La mayor cantidad de aprendices de idiomas en el Perú prefiere empezar con inglés. El segundo idioma más solicitado es el francés, seguido del portugués y el chino. El perfil de los alumnos que buscan aprender idiomas suelen ser escolares y universitarios. En Lima, los distritos con más auge son San Miguel, Miraflores, Surco y San Isidro. Los centros de idiomas suelen tener sedes en las principales ciudades del país. Sin embargo, existen muchas provincias que no tienen oferta que satisfaga la creciente demanda. Arequipa, Trujillo, Piura, Cusco y Huancayo tienen las plazas más atractivas para la expansión de varios institutos locales. Adicionalmente a todo esto, sabemos que la mayor parte de la información científica y tecnológica más reciente y relevante para el desarrollo del Perú no aparece en español, sino en otros idiomas. La mayoría de los científicos, técnicos, profesionales, estudiantes universitarios y funcionarios públicos peruanos suelen tener conocimientos muy elementales de un segundo idioma. Por último, existe marcada escasez de profesores con preparación científica y académica para esta especialidad pedagógica en el Perú. Tras analizar cada uno de estos datos, hemos llegado a la conclusión que es importante reconocer cómo las acciones de los profesionales egresados impactan en el campo laboral y por consiguiente
cómo las universidades deben identificar las nuevas demandas formativas en cada práctica profesional para dar respuesta adecuada a los intereses y necesidades de la sociedad. Continuando con la exposición, vamos a analizar ahora lo que viene a ser el factor campo profesional. Vamos a establecer, previo a este análisis, lo que es la carrera de licenciatura en idiomas. Esta carrera en realidad tiene como propósito formar profesionales capaces de comprender y comunicarse en diferentes idiomas, como el inglés, el francés, el alemán o el italiano. La carrera en realidad va a brindar conocimientos en los aspectos lingüísticos, gramaticales y fonológicos. Para poder analizar este factor del campo profesional es necesario hacer una diferenciación entre dos concepciones importantes, lo que viene a ser el profesional y el profesionista. El profesional es quien tiene el conocimiento adquirido mediante la experiencia, la ética, valores, dignidad y respeto, no necesariamente teniendo un título universitario. El profesionista puede tener conocimientos y sin que necesariamente haya tenido una previa experiencia. No necesariamente los profesionistas pueden tener ética, valores, dignidad, entre otros, por lo que se puede ser profesionista y no ser profesional. De lo antes ya mencionado, podemos deducir que no solo el egresado de un nivel de educación superior puede desempeñar una profesión, y por tanto, un profesional puede ser cualquier persona que practica un arte u oficio, de manera tal que obtiene un producto o presta un servicio. Es aquí donde radica la importancia de, al momento de diseñar el currículum, establecer claramente la necesidad de formar un profesional íntegro, no solamente en conocimientos, sino también con ética, valores, principios que lo ayuden a diferenciarse definitivamente de un profesionista. El campo profesional de un licenciado en idiomas es muy amplio. En realidad, este puede trabajar o desempeñar múltiples funciones, por ejemplo, en una industria turística, en cualquier tipo de empresa, como director también o catedrático en cualquier centro de idiomas extranjero. También puede desempeñarse como intérprete simultáneo para diferentes empresas, las áreas de negocio de cualquier empresa internacional. A la vez también puede desempeñar funciones como consultor o traductor de forma independiente, trabajar en las embajadas o departamentos diplomáticos de cualquier país. También puede ser maestro de español en cualquier país del mundo, ¿no? Y también puede desempeñar funciones en las casas editoriales, como también en los centros de investigación de idiomas. Gracias.